Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gozosos en el Señor, ¿verdad? Bueno, pues yo casi al último, hay un problema casi siempre con los que nos toca al último, ¿no? Porque, bueno, todavía falta Janet, pero comienza Janet la predicación, yo ya venía con la predicación bien hecha y luego Janet habla algo y ya empiezo a tachar ahí. Bueno, esto ya no. Y luego sigue David y, ok, esto tampoco. Y así todos y ya me quedé sin predicación, así que vamos a tener una hora de oración en este momento. No se crean. Pero quiero que pongamos atención en estos versos, no los voy a volver a mencionar, pero estos son la esencia del tema que voy a estar compartiendo en esta mañana. El tema es el adorador y su entorno. Pero apunta por favor, bueno, a los que les gusta apuntar, Segunda de Crónicas 29, 10 y 11, Colosenses 3, 5 y 6, Efesios 5, 5 al 7. Les doy lectura, hermano. Segunda de Crónicas 29, 10 al 11 dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Colosenses 3, 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 5 al 7 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué dice? Partícipes con ellos. Y bueno, es un privilegio realmente compartir la palabra del Señor. Le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias a los pastores, a Janet, que hicieron posible pues que nosotros podamos ser bendecidos con esta palabra. Y bueno, el tema que hoy me toca compartir trata de nuestra actitud como adoradores ante nuestra circunstancia presente, delante de todo lo que nos rodea como sociedad este día, es decir, en esta actualidad. En esta actualidad, con los avances tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, los cuales han servido para el desarrollo de la inteligencia que Dios mismo le dio al hombre, pero que también ha contribuido al avance de la expansión de las tinieblas en el mundo. Y hoy más que nunca nos enfrentamos ante una realidad incambiable en el sentido de la comunicación y que indudablemente no va a dar vuelta atrás. Un tren del que el cristianismo no debería por ningún motivo tener indiferencia, y al fin y al cabo la sociedad va para allá, incluyéndonos a nosotros y a nuestros herederos, y tenemos que movernos, y no queremos que la iglesia pierda lazos con nuestras siguientes generaciones. Sería mentira, hermano, decir que ninguno de nosotros no se encuentra ya moviéndose ya regularmente, por ejemplo, en la educación, en la tecnología, con una aplicación. La administración de recursos con una aplicación, la comunicación con una aplicación. ¿Quién no compra cosas por internet el día de hoy? Ya no disponer de un dispositivo móvil electrónico no es una opción, hermano. Menos para los adultos. Obviamente un niño de 15 años no debería tener un celular, ¿verdad? Pero es indispensable para todos. Y para algunos adictos sería la muerte no tener un celular. Pero
aquí no hay cristianos adictos al celular. También en ese medio encontramos las redes sociales que han existido desde siempre que ha existido la sociedad, pero ahora está en la computadora. Encontramos, repito, la educación, encontramos la cultura, encontramos la iglesia también dentro de ella. Encontramos, claro, la expansión del evangelio, se quiera o no se quiera. Y también la publicación de música cristiana como jamás se había visto en la historia. Ya no es necesaria una empresa de millones de dólares para que una persona o cualquier músico, no importa si es o no es ministro, puede publicar su reggaetón cristiano. Y también hay mercado, hay consumidores del reggaetón cristiano, hay quien los hace y hay quien consume ese tipo de música. Todas esas cosas, hermano, y todo el ambiente que nos rodea en el presente y en el que inevitablemente estamos y estaremos, viene con toda una carga espiritual de ideas que se siembran en el corazón. Por algo la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Generalmente cuando la palabra de Dios menciona la palabra corazón, se refiere a la esencia, a la mentalidad de uno mismo, a nuestros pensamientos, a todo aquello que influencia nuestras actitudes, que influencia nuestras decisiones, nuestras prácticas. Y bueno, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca buenas cosas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Es decir, tú sabes de qué es de lo que tú te estás llenando. Y podríamos soñar, hermano, con un mundo churrigueresco en donde todos los cristianos se comportan perfectamente conforme a la voluntad de Dios, pero la verdad no hace falta más que analizarnos a nosotros mismos. Es muy fácil engañarnos, cegarnos a nosotros mismos y endurecer nuestras conciencias, entibiarnos, acomodarnos, conformarnos a este mundo sin darnos cuenta. Por ejemplo, hoy se escucha mucha gente decir: yo ya no veo la tele, ¿no? ¿Por qué ya no ven la tele? Bueno, pues es que las ven en internet. Las novelas les pusieron nombre de serie, pero es exactamente lo mismo. Y con todo esto, pues realmente podemos caer muy fácilmente en la cultura del mundo, adoptar todo tipo de ideas de donde sea. En cuanto a la música, o en cuanto a la escuela, o en cuanto a información científica, era muy difícil encontrar. Tenías que comprar una enciclopedia, necesitabas tener cable para ver un documental. Pero ahora puedes acceder a absolutamente todo tipo de contenido, sin límite. Puedes acceder a contenidos totalmente desviados, sin ningún tipo de restricción, y a un clic de distancia. Hoy más que nunca se lee menos la Biblia. Un informe de la Sociedad Bíblica Estadounidense encontró que solamente el 9% de los jóvenes de la generación Z, así como le dice la sociedad, se compromete a leer la Biblia con regularidad. Según la encuesta que se realiza allí, los jóvenes de entre 9 y 24 años tienen una mala relación con la Biblia. Ahora, hermano, imagínate si esa investigación se hiciera en México o en América Latina. ¿Cuántos jóvenes leen su Biblia? ¿Por qué no leen la Biblia? Bueno, porque ahora tenemos en esta pequeñísima pantalla que tenemos en el pantalón un abanico de cosas estimulantes. Algunos dicen: no, es que yo soy audiovisual, entonces ya no leo la Biblia, veo predicaciones. Entonces vemos predicaciones de todo mundo, y la cuestión es de que ahora yo tengo mi propia iglesia personalizada. Yo tengo en ese dispositivo mis pastores favoritos, de acuerdo a mis gustos. Tengo a mis líderes de alabanza, mis favoritos, yo los tengo allí. Entonces yo decido cuándo comienzo el culto y cuándo lo termino. Yo decido cuáles son mis influencers cristianos favoritos, pero lo que menos veo es mi Biblia. Y acabo comiéndome todo lo que la gente dice, todo lo que todo tipo de doctrinas dice.
porque no tengo un parámetro de justicia que precisamente se encuentra en las Escrituras. No leo las Escrituras. A rato tengo una denominación personal, ¿no? Yo soy mesiánico, ortodoxo, reformado de la Renovación Católica. ¿No? Ya tengo todo un montón, una mezcolanza ahí de cosas. Ahora dile a tu hermano que está a tu lado: tú eres ministro. Dile, mira, hazle así: por favor, lee tu Biblia. Por favor, lee tu Biblia. Qué horrible, ¿no? Un ministro que no lee su Biblia. Es horrible, hermano. Bueno, en las redes ves todo tipo de músicos cristianos, y eso es lo que nos compete a nosotros como ministros de alabanza y de adoración. Antes necesitabas un padrino que te impulsara, ¿no? Un padrino que tenía dinero. Ahora solo necesitas una computadora. Tenemos un tutti frutti en el Spotify de saturación. Escucho más el género que más me gusta, ¿no? El reggae dub electrónico ambiental, ¿no? Y no estoy en contra de los géneros musicales, ¿no? Pero necesitamos cuestionarnos de dónde viene y con qué motivaciones está hecha esa música de alabanza. ¿Cuál es el propósito de su creación? ¿Qué es lo que buscan los artistas cristianos? Llamémosle así, ¿no? No en el sentido peyorativo, sino porque son artistas. ¿Qué es lo que buscan? Las razones son infinitas, hermano, pero nunca dan en el clavo, que es y la única razón por la cual deberían estarlo haciendo. Las razones y las motivaciones son lo importante. La cuestión es que como tenemos tanta influencia del mundo, sin discernirlo y sin siquiera darnos cuenta, nosotros caemos en el mismo juego. Y básicamente lo que el mundo busca sin pensarlo dos veces es ¿qué? Dinero y fama. Y de estas dos cosas quiero hablar, porque esta es la raíz de todas las cosas: dinero y fama. Así es el pensamiento del artista del mundo. Eso es común, dinero y fama, es tan normal. Y pues muchos cristianos como en el medio piensan así. Es normal, es tener dinero y fama. Y como muchos cristianos piensan así, piensas o crees que Dios está de acuerdo con eso, pero quisiera en esta mañana tratar al menos estas dos motivaciones por las cuales los artistas cristianos hacen su música, y esas son la raíz, la fuente de las demás actitudes que tienen. Probablemente alguno de nosotros ni siquiera se ha dado cuenta de que esas pueden ser tus motivaciones: dinero y fama. Comenzamos con el dinero, hermano. Regresando al asunto de los medios digitales, pues las redes sociales, las plataformas de venta, plataformas de contenido audiovisual o solo audio, o sea, los podcasts, si sabes cómo usarlos, y si la gente es inteligente y sagaz, puede realmente progresar en las ventas de sus productos, ¿sí? De sus servicios. Pueden prosperar en sus negocios si sabes usarlas. Y los negocios no son malos, hermano. Pero lo que quiero decirte es terminantemente que la alabanza y la adoración no está en venta. El problema es querer utilizar la experiencia cristiana de la adoración para ponerla en venta, hermano. A lo mejor eres maestro de música, no hay nada de malo con que tú des clases, que vendas tus servicios, a lo mejor en una plataforma educativa, sabes hacer buenos videos bien explicados. Si lo que haces puede beneficiar a todo el mundo, entonces eso sí honra al Señor. No deberíamos tener miedo de desarrollar lo que Dios nos dio para el bien de la humanidad. A fin de cuentas es algo que Dios instituyó y algo de lo que el Señor nos llamará a cuentas un día, aunque no lo creas, hermano. Algunos piensan que el trabajo es un mal necesario. En Colima hay unas personas, bueno, las personas te dicen: buenos días, ¿cómo estás? Y tú le respondes: bien, ¿qué tal? No, pues estoy aquí trabajando. Y el otro te contesta: pues no hay de otra, ¿verdad? Así como que pues, ya ni modo, tengo que trabajar. Imagínate 8 horas trabajando. ¿Qué es lo que te queda de vida, no? Si el trabajo realmente no es espiritual, entonces ¿qué es lo que te queda con el Señor?
Pero para esto regresemos al principio. El principio, hermano, es el establecimiento de todo lo que Dios quería para la humanidad desde el principio. En Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es algo que Dios quería. Y eso demuestra la imagen de Dios en nosotros mismos, porque eso es lo que Dios hace. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre todo en la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Hasta comer glorifica al Señor. Bueno, obviamente de la manera en la que comes, ¿no? Tú glorificas o no glorificas al Señor. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que dice: era bueno, repite conmigo, en gran manera. De toda la demás creación no dijo en gran manera, dijo: vio Dios que era bueno. Pero del hombre y de todas aquellas cosas que el Señor lo había puesto a hacer, dijo: era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y en el día séptimo es el picnic más glorioso que haya tenido el ser humano, ¿no? Con el Señor caminando, disfrutando de la presencia del Dios infinito, grande, maravilloso, poderlo ver caminar con Él. Génesis 2:8-9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí nombre al hombre que había formado en el huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el principio del libre albedrío, hermano, y de la entrega de la imagen de la soberanía de Dios con sus límites en los hombres. Génesis 2:10 en adelante dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila. Y luego dice: donde hay ¿qué? Oro. Y el oro de aquella tierra, ¿qué es? Es bueno. El oro de esa tierra, dice, es bueno. Y no quiere decir que era de buena calidad, sino porque Dios lo que creó lo hizo bueno. Hermano, el oro representa nuestro sistema económico. El Señor le estaba dando al hombre desde el principio que organizara todas sus cosas y sus recursos con un sistema monetario. Ahí está el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Dice: hay allí también bedelio y ónice. Bedelio son piedras preciosas. Y bueno, el Señor no las puso ahí nada más para que se vieran bonito. Oh, y aquí hay oro. No, el bedelio, piedras preciosas con las cuales se hacen joyas. Y ónice, esa palabra ónice del original quiere decir albañil. ¿Qué quiere decir? Que el Señor estaba poniendo allí piedras para la construcción. Entonces, que el hombre haga casas también es algo que glorifica al Señor. Que el hombre construya, que el hombre administre bien todos los recursos del Señor. Todo es bueno, hermano, pero el pecado, hermano, manchó absolutamente todo. La oscuridad permeó absolutamente todo. La tierra fue sujeta al pecado, la tierra es infértil y los hombres tienen que sufrir para trabajar, pero antes no era así. Dice el versículo 15 de Génesis 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Eso fue antes de que el hombre cayera, hermano. Entonces, ¿el trabajo es una maldición o un mal necesario? ¿O no hay de otra? No. Cuando tú trabajas con tus manos,
con la conciencia de que Dios te dio ese trabajo, entonces tú glorificas al Señor, porque eso fue lo que el Señor te puso a hacer desde el principio. Por eso el Señor te dio talentos, te dio habilidades natas, como dicen, ¿no? No las que va el pan, las que lleva el pan, no. Habilidades de nacimiento. El trabajo no es una maldición. Tampoco podemos decir que el trabajo es una actividad secular. El secularismo entra sino hasta el siglo XVII. Y toda la gente, aún incluyendo los paganos, cuando trabajaban pensaban que estaban trabajando para sus dioses. Los cristianos sabían que cuando trabajaban para Dios, pero después de ahí viene la revolución. Y todo se separa. Obviamente fue bueno que el Estado se separara de la iglesia, porque el Estado no podría imponer a todo mundo que fuera cristiano. Todos los cristianos nacen de nuevo y no son cristianos nacionales, ¿verdad? Eso es una realidad. Se tiene que gobernar para todos, independientemente si son cristianos o no son cristianos. Pero la educación la sacaron de la espiritualidad. En Estados Unidos antes se oraba entregando todo eso, porque todo eso glorificaba al Señor. Ahorita no tiene nada que ver, ni el trabajo, ni la familia es espiritual, nada es espiritual. Y muchas cosas nosotros decimos, mi trabajo es secular. ¿Para quién lo haces? No fue nada bueno, hermano, en el sentido en el que la actividad laboral, económica, sea tomando como algo simplemente terrenal y hasta carnal. Se convierte en terrenal cuando tú vas detrás de esas cosas. Hay una falta de conciencia de por qué trabajamos o por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando tienes que decidir por una vocación y el hijo te dice, oye papá, pues quiero estudiar pintura. ¿Qué es lo que regularmente le dicen los papás a los hijos? No, mijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a vivir de eso? ¿Los estamos educando a que vayan por el dinero o qué? No, mejor sé ingeniero en sistemas. Eso sí da. Sé licenciado en lo que sea, pero que en política. Ahí sí se gana buen billete, ¿no? Y no sé si a ustedes, bueno, a menos en mi generación, los papás le decían a los hijos, estudia para que seas alguien en la vida. Porque como no somos nada, ni nos estamos volando en el espacio como fantasmas, ¿no? No, somos algo, somos creados a la imagen del Señor, ¿no? La pregunta obligada en este punto es, ¿para qué trabajas? No, más bien, ¿por qué trabajas? No, ¿para qué? No es de que no tienes que trabajar, tienes que trabajar. ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es tu motivación para trabajar? Las respuestas son muchísimas, ¿no? Bueno, unos dicen, pues para sobrevivir, o sea, ya de plano, ¿no? Para sobrevivir, no, pues para mantener a mi familia, para pagar la luz, para pagar la renta, ¿para eso trabajas? ¿Te imaginas tú al Señor diciéndole a Adán, poniéndole en el huerto, Adán, trabaja esto porque si no te vas a quedar sin comer? Para que te den tu quincena, Adán. Entonces, el Señor hacía que las plantas crecieran. El Señor puso a trabajar al hombre no para obtener algo, sino porque eso lo glorificaba. El simple hecho de trabajar bien, hermano, y cuando tú trabajas para el Señor, trabajas mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando te dan una quincena y un horario y cuando tú estás trabajando por la quincena? El Dios quincena, así vamos a llamarlo. Oye, Benjamín, hazme por favor el favor de hacer esto en Excel porque yo no le sé a esto. Y yo digo, ¿por qué? No, esas no son mis obligaciones, me pagan por esto. Esa es la actitud de un cristiano, de alguien espiritual que trabaja para el Señor. No está trabajando para el Señor, está trabajando por el dinero. Eso es algo muy feo, hermano. Y yo sé que tú no vas a ser feliz hasta que tú sepas o tengas la conciencia
de que lo haces para el Señor. Cuando lo haces para el Señor, no te importa si es poco, si es mucho lo que ganas. El Señor ve tu esfuerzo, que lo haces para Él. Y si te corren del trabajo, ¿qué pasará? Pues el Señor siempre ha sido mi patrón. Y si el Señor siempre ha sido mi patrón, ¿por qué me voy a preocupar si yo sé que Él sabe mis necesidades? Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Que es que hagamos ¿qué? Todo como para el Señor y no para los hombres. Y esto te incluye a ti mismo, no lo hagas para ti mismo. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en el contexto está hablando de amos, traten bien a sus esclavos, y esclavos, respeten y obedezcan en todo a sus dueños como al Señor. Como al Señor, hermano. Ese es el principio. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31 de Mateo 6 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque ¿qué dice? Los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Bueno, aquí está hablando de los que no eran judíos, pero nosotros somos ahora los verdaderos judíos, ¿no? Porque los gentiles, ¿a quién se refiere? Al mundo, a los que no creen, buscan todas estas cosas. Yo sé que a lo mejor a alguien le puede caer pesado esto, pero los gentiles son los que buscan el alimento, la comida y el vestido. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Los gentiles buscan quincenas y buscan remuneración, pero dice la palabra: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Entonces, ya sea lo que sea, hermano, profesión, sea oficio que el Señor te ha dado, sea ministerio que el Señor te ha dado, sea don que el Señor te ha dado, tú debes honrarlo a Él sin esperar remuneraciones. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esto es un llamado, hermano, del Señor para no caer en la idolatría de los recursos económicos, por más mínimos que sean. Porque la palabra habla de riqueza, pero no está hablando de grandes cantidades acumuladas. El contexto de este verso se encuentra allí atrásito, versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas, entonces no te afanes por tu vida. Porque los gentiles buscan esas cosas. Nosotros no. Nosotros no, hermano. Repito, no vas a ser feliz hasta que entiendas esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la alabanza, no? No seas idólatra. Ese es el punto. No puedes adorar las riquezas y a Dios al mismo tiempo. No puedes hacer dinero con el evangelio. Así te va a ir con el Señor. Por idólatra, por avaro. Hechos 8:9. Esto yo creo que lo conocen todos los ministros de la alabanza, ¿no? Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios.
Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, ese mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Simón? Aquí está el mero negocio. Deme a mí eso y yo voy a hacer una gran cantidad de dinero con dar el Espíritu Santo. Qué noble muchacho, empresario, que tiene una empresa de millones de dólares, ¿no? ¿Por qué creen que quería entonces comprar el poder? No es por otra cosa, es por su avaricia. 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Hay otras versiones que dicen: púdrete con tu dinero. Qué feo, ¿no? ¿Tú quieres ser esos? Yo no quiero ser de esos que se pudren con su dinero. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con el dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y no era el diablo, ¿verdad? Era Simón. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, cuida tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Primero, no trabajes por el dinero, trabaja como para el Señor. Sea lo que sea que trabajes, una operación de Dios, un ministerio del Señor, un don del Espíritu, todas esas cosas son responsabilidades por las que vamos a dar cuenta el día que estemos delante de Él. Pero específicamente, no se te ocurra vender el Evangelio. ¿Te preocupa cómo vas a vivir, hermano? Tú haz lo que Dios te ha dado en tu mano hacer. Confía en Él, te va a sustentar. Busca primero el reino de Dios. Es tan difícil creerlo, hermano. Busca primero el reino de Dios. Si te cuesta creerlo es porque no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios, ¿cómo es que estás cantando aquí arriba? Si tú no tienes fe, ¿cómo es que estás cantando aquí arriba? Ojalá todo se tratara de música, pero la verdad es que estamos para estar en el ministerio de la alabanza necesitamos tener primero un Dios. Y ese Dios no soy yo, no eres tú, como para ponernos en su lugar. No estamos allí para anunciar nuestras virtudes, sino las virtudes de aquel. Ojalá solamente fuera el ministerio de alabanza. La verdad es que para servirle necesito enfocar mi servicio en el que lo merece, no en mí mismo, no en el Dios dinero, no en el Dios sustento. Tu alabanza se denigra al nivel del dinero si tú estás haciendo música por dinero. Eso es, pues crea tú algo que se pueda vender para la gente, no como para Dios, como dice la palabra. Número 2, fama. Según su definición, significa renombre, significa reputación,
Y una buena reputación es buena, es beneficioso, claro, un buen renombre es útil en muchos sentidos. De hecho, a la fama de la iglesia se le llama testimonio, ¿no? El testimonio es la fama de la iglesia. Su reputación puede ser buena o puede ser mala, puede ser grande bien o puede ser tan destructiva, pero todo depende de cómo se utiliza, hermano. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos sobre la fama, sobre la buena reputación de Dios. Oímos sobre la fama de Josué, oímos sobre la fama de Salomón, que trascendía las naciones. Una reina fue a visitarlo por su fama de sabiduría. Oímos de la fama del templo, oímos de la fama del ejército de Israel, oímos de la fama de Cristo, y toda esa fama es en un buen sentido, si nos damos cuenta. Aunque la fama sea de algunas virtudes de ellos mismos, ¿no? Pero la palabra nos enseña que esas virtudes vienen del Señor. Para nosotros, todo tipo de talento, don, ministerio, todo viene del Señor. Y si el mundo reconoció a esas personas, no las reconocieron simplemente porque eran unas finísimas y muy hábiles personas, sino porque Dios estaba obrando a través de ellas con gloria, por causa del nombre de Jehová. Y fueron personas ampliamente reconocidas en el mundo y han llegado hasta aquí, hasta nosotros. Su fama sigue, pero es por la gracia del Señor. Pero imagínate, hermanos, si David estuviera aquí, el rey David, si estuviera aquí Salomón con nosotros, si Josué y Mardoqueo estuvieran aquí con todo lo que tenemos, nuestra tecnología, el Face, y que David estuviera componiendo un canto y este sí va a ser un buen sencillo. Además, mira, ¿por qué no hago algo con estos 73 salmos que compuse? Mira, ya puede salir un álbum, los salmos de David, y los subo al Spotify. Y veo cuántos suscriptores de Spotify y cuántos likes. Estoy ahí viendo los likes ¡Oh, ya voy a empezar a monetizar! ¿Tú crees que David estaba pensando eso? O Salomón ve el Face y dice, ¿qué estás pensando? ¿No? Ya ves que ahí dice. Y Salomón con su sabiduría, así como que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta se oye buena. Like, ¿no? Yo mismo porque me gustó, ¿no? Así estamos con nuestros pensamientos polvorientos, haciendo réplicas de otras personas, de otros libros, de los salmos, de lo que sea, queriéndonos hacer famosos con los salmos de David y los proverbios de Salomón. Si tú publicas algo, pues públicalo para que sea edificante, pero no para que estés esperando todo el día a ver cuántos likes te llegan. Eso es procurar tu propia fama, y estamos engañados y creemos que eso es lo que tenemos que hacer porque estamos tan inundados del pensamiento del mundo. Y es una realidad, hermano. Hay que quitar, hay que echar eso fuera de nuestro templo. Ellos sí sabían a quién estaban sirviendo. No estaban sirviéndose a sí mismos. ¿Cuántos conocen que Dios los llamó al ministerio? Levante su mano, hermano. El Señor me llamó al ministerio. ¿Para qué? ¿Para que la gloria de ustedes, de la gloria de ustedes sea llena toda la tierra? No, para hacer de los creyentes su propia fama. De los creyentes su propia fama. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te llamó para eso, hermano.
Creo que todos sabemos que fuimos llamados para su gloria. Eso es lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué significa eso? Para su gloria es que cantemos, que lo exaltemos con nuestra boca, que prediquemos su palabra, que anunciemos sus virtudes con nuestra boca, con estandartes, con herramientas tecnológicas. ¿O qué significa darle la gloria a Dios? ¿O es que a partir de Isaías, cuando él escribió eso, entonces el mundo empezó a conocer que fuimos creados para su gloria? No, hermano, ese no es el único versículo que habla, y yo creo que ese es el único versículo que todo el mundo utiliza para hablar de la gloria, que nosotros somos creación de la gloria del Señor. Y no hemos reflexionado sobre el principio que es establecido desde el Génesis. Él dijo: y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Por qué? Porque Dios quería reflejar su gloria por medio de ¿quién? De mí. Y no estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de la exaltación del hombre, estoy hablando de lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Porque eso le agradó a Él, porque eso le glorificó a Él. Eso es lo que a Él lo hizo sentir satisfecho, de verse a sí mismo en la humanidad. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto lo dije en uno de los talleres. Los que lo oyeron pues ya no digan nada, ¿no es cierto? Pero miren, ¿cuántos son papás aquí? Cuando nació su hijo, no sé, depende de la situación en la que haya nacido, si nació en un hospital, si fuiste y estuviste ahí presenciando el alumbramiento de tu hijo, pues es un gozo grandísimo. Pero pues si no, pues tuviste que esperarte como 24 horas, ¿no? Para luego ver a tu hijo, a ver a qué horas te lo enseñan. Y en muchos hospitales pues hay un lugar en donde ponen a todos los bebés, y está ahí una ventana en donde tú ves a través y estás buscando a ver cuál es mi hijo, ¿no? Y ves al bebé Gerber por allá, y la enfermera te dice: no, ese no es. Luego está el otro bebé allá de la esquina y te lo trae la enfermera, ¿no? Y ya viene, lo saca y tú lo recibes y... ¿no? Pues ¿cómo están los bebés, no? Arrugadito, pelo en la cara, y sin pelo, pelón completamente, ¿no? Y dices: ay, como que no se parece tanto, ¿no? Y luego llega una persona ahí, otro que también tuvo un hijo, y le dice: está idéntico a usted, ¿no? Pelón, arrugadito. O sea, no era un cumplido, más bien. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo empieza a crecer? Tu hijo empieza a crecer y la familia se empieza a pelear. No, se parece a los Lázaro, no, a los González no. Y los González dicen: no, se parece a los González, ¿no? Y así. Y luego ya empiezas a ver que tiene tu nariz aguileña y tú dices: sí, es mi hijo, ¿cómo no? ¡Qué orgulloso! Y luego empieza a crecer y ¡ay, tiene habilidades para la música! Tú dices: sí, esa es mi hija, Crista Sofía. Son un orgullo para nosotros, nos honra, y luego si se porta bien, mejor, ¿no? Pues eso es lo que Dios quería ver en nosotros, su imagen y su semejanza. Eso es lo que el Señor quería. Esa es la glorificación que nosotros le damos al Señor. Nosotros glorificamos al Señor haciendo lo que Él puso en nosotros desde el principio que hiciéramos. Eso incluye un montón de cosas. No solamente es mi carácter, es cómo trabajo, es cómo amo a mi esposa, a tu esposo, cómo respetas a tus papás, cómo educas a tus hijos, cómo tratas a tus empleados. Todo eso tiene que ser adoración en tu vida. Todos los días debes cargar la imagen de Dios en tu vida. Obviamente Adán y Eva cayeron, ¿y qué pasó con esa imagen? Todo se fue al basurero. Pero el Señor no quería que los hombres siguieran así. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para limpiarnos, para restaurar la adoración en nuestra vida. Esa imagen que
honra y que glorifica al Señor. Por eso la palabra de Dios, cuando dice que el Dios había predeterminado algo para nosotros, es que nosotros fuéramos como el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios, porque eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que exalta a Dios de nuestra parte, no solamente unas partecitas de mi vida. Y no, el otro es secular y es un mal necesario. No, hermano, toda tu vida es adoración. Tenemos que entender esto, hermano. Tú no te creaste solo. Tus talentos no son tus talentos, tus dones no son tus dones, son regalos del Señor. 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El ego, hermano. Tantos estragos en la iglesia. Dios dijo que sean a mi imagen y semejanza, y en ese estado perfecto era suficiente como para que el hombre se sintiera honrado. Y fue derribado por el argumento más infame que el diablo le pudo haber dicho al hombre: no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Sí o no dijo eso? Pero oye, o sea, ya eran como Dios. Ya eran la imagen de Dios, hermano. No estoy hablando como los mormones que un día vamos a ser Dios. No, nada que ver. Pero éramos la imagen de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Que en vez de poner nuestros ojos en Él, pusiéramos nuestros ojos ¿en quién? En nosotros mismos. Porque eso fue precisamente lo que Satanás hizo con su naturaleza cuando el Señor lo hizo glorioso. Ya era glorioso Satanás. Bueno, Luzbel. Isaías 4:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él fue el primero que quería ver cuántos likes le daban. Y agarró una tercera parte de followers del cielo. Sí, los agarró para Él, no eran para el Señor. A Él no le interesaba hacer lo que Dios quería que fuera, sino que Él quería recibir la gloria. Él no estaba satisfecho con que Dios hubiera pensado en Él de una manera tan maravillosa. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Qué mala onda que él fuera músico, ¿no? Bueno, Dios lo quiso. Pero los músicos como que tenemos ese mal. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Es decir, en la mera presencia de Dios. Por eso, hermano, es tan impresionante esta afirmación de Dios. A imagen de Dios lo creó. Pero no es suficiente para nosotros. Queremos más. Queremos estar en su trono. La belleza, hermano, no es nuestra. La belleza de nuestras habilidades no es nuestra. Ni la inteligencia es nuestra. Los dones no son nuestros. Ezequiel 16:14. Apúntalo rápido porque ahí yo me voy turbo. Y salió tu renombre. ¿Qué es eso? Fama. ¿Sí? ¿La fama es algo malo? Repito, no. Dios tiene fama. La iglesia debe tener buena fama. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿A causa de qué? De mi hermosura. O sea, a causa de la hermosura de ¿quién? De Dios, que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El Señor ha puesto su belleza y su hermosura en nosotros, restaurando la imagen de Cristo en nosotros. Pero confiaste en tu hermosura. O sea, creíste que era tuya, pero era yo. Y te prostituiste a causa de tu fama. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Israel no era hermoso por su causa propia. Versículo 18: y tomaste tus vestidos de diversos colores
y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Hermano, utilizando las pertenencias de Dios para idolatría de ti mismo. La alabanza no te pertenece. Esas joyas gloriosas que el Señor te dio no son para tu gloria, son para Dios. Ezequiel 16:23 dice: y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda tu cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Te subiste al Face, al YouTube, al Snapchat, al Instagram, para ofrecer tus servicios. Es una prostitución, hermano, de la alabanza, de la belleza de Dios. Versículo 33: a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a tus enamorados. ¡Qué horrible! Le diste tus dones a tus enamorados. Ahora la alabanza es un contenido para consumir, para que la gente lo compre. No necesitas una letra muy profunda, lo que necesitas es una letra muy pegajosa, un ritmo muy pegajoso, y ese ritmo ni esa letra son tan excelentes como para decir que son dignas del Señor. No se adecúan a la majestad del Señor al cual servimos. Hace ya tiempo fuimos a un concierto, bueno, cuando había conciertos, y yo ya era cristiano, pero todavía pagaba por ir a conciertos, ¿no? Entonces, estaba yo allí, y también Susi, por su parte, con el mismo artista coincidimos que, ¿tú también lo viste? Yo también lo vi. Y coincidimos en una cosa que dijo, era como si dijera todo eso en sus shows, en su script, decía, ¿no? La cuestión es de que terminó una alabanza y todos, cantando ahí fuerte para desquitar lo que pagué, ¿no? Entonces termina la alabanza y el hermano dice: hermanos, un día yo estaba formado en una fila de un concierto y con mi novia, y yo le dije a mi novia: un día mis conciertos van a estar así llenos y con filas tan grandes como esta. Y mi novia se burló. Pero ahora, ¿qué es eso, hermano? Y obviamente sí, estaban abarrotados todos los lugares. Y así como a la de Santiago, ¿no? Yo llegué con mi vestido andrajoso y me pusieron en las gradas. Pero a los VIP, los de anillo en el dedo que pagaron 5,000 pesos, esos estaban hasta adelante. Pero ahí, esas eran nuestras experiencias. Y esa es como una decepción del ministerio. ¿Cómo se le ocurre a una persona decir tal cosa? Fama y dinero, hermano. Fama y dinero. Dos motivaciones principales de un ministerio carnal, que ni siquiera es ministerio. No sabes cuántos músicos, hermano, he visto todo tipo de actitudes porque quieren relucir. Porque llega el pastor David, que se siente en la divina garza. Hermanos que ya no les quitaron el mute de su guitarra, ¿no? Y el hermano así como no se estaba escuchando, y empieza, casi le hace como de los del rock. ¿Por qué no me oigo? ¿No? Pues ¿a quién estaba adorando o quería escucharse él mismo? Fíjense, yo tengo un ejemplo de un músico, pero de los que verdaderamente eran músicos del Señor, que tenía bibliotecas de libros de enseñanzas de teología y la Biblia. Él componía sus cantos, hacía sus obras barrocas, porque es de Johann Sebastian Bach. Hacía sus obras y arreglaba todo, y todos para el concierto ya él había terminado de hacer todos sus arreglos, tocaban la obra, terminaba la obra y se iba por cada instrumento, les quitaba las partituras
Y esta música no es para nadie más, sino para Dios. Hermano, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú haces un canto y se lo pasas a Janet o al pastor Julio, y por alguna razón se les elimina de la computadora? Y tú dices, ¿por qué no hicieron caso a mi canción? Estaba bien padre. Pues ¿qué no se le hiciste al Señor? Era para el Señor. Y si nadie le escucha, pues mejor. Era para tu comunicación tuya personal con el Señor. Imagínate qué cosa más hermosa. Pero nuestra mente está totalmente al revés. ¿Estarías dispuesto a hacer eso con tus canciones? Romperlas y decir, esto solamente es para el Señor. ¿Cuál es la intención de la composición de tus cantos, hermano? Nuestros medios nos contaminan. Y concluyo con esto, hermano. Cuando el objetivo de la alabanza es tu Dios y no el dinero, no es la alabanza, tu alabanza se eleva más allá de los parámetros del mundo. Cuando el objetivo de tu alabanza no es fama, es la alabanza con su música, ya no te representa a ti, representa la imagen de Dios en ti. Eso es lo que Dios quería que fuera. Salmo 52 dice, de Sión, perfección de hermosura. Es decir, estamos hablando de un lugar, estamos hablando de un templo, pero dice, Dios ha resplandecido. ¿Por qué? Porque no era Sión la que era hermosa, era la presencia de Dios en ellos. ¿Cuál es el afán, hermano? Si lo que queremos es bendecir al pueblo del Señor, enfoca tu servicio en Dios, que la belleza de tu ministerio sea la belleza de la gloria de Dios y no la tuya. Eso será el mejor ejemplo para una sociedad cristiana que se hunde en los medios por querer ser igual que los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren comprometerse con el Señor? Ya sé que todos hemos dicho, ¿cuántos quieren comprometerse? Pues comprométete más todavía. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Padre, porque tú eres nuestro creador. Porque todo lo que yo tenga, Señor, todo lo que mi hermano, mi compañero de servicio tiene, Señor, viene de ti. Porque esto es hermosura, no es la mía. Porque es la belleza, es la inteligencia, Señor, que ha venido desde tu mente. Porque estas manos, Señor, que yo tengo son tuyas, Señor. Porque la música es tuya, Señor. Yo no la inventé, tú la hiciste, Señor. Ayúdame, Padre, a limpiarme cada día, Señor, de la distracción del mundo, de los engaños del mundo. Porque no queremos participar más de la maldad, ni de la avaricia, ni del egoísmo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Nosotros, Padre, ponemos nuestro compromiso delante de ti, Señor, nuestras manos, nuestras voces, todo aquello, Señor, que utilizamos para cantar, para ofrecértelo solamente a ti, Padre. Porque tuya es la gloria. Porque tuya, Señor, es la exaltación. Tuya es la adoración, Señor. Permítenos ser tu imagen una vez más, Señor, e impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a todo el mundo, Señor, que ellos puedan ver a ti, Señor, en nosotros, en nuestros cantos, en nuestro trabajo, Señor, en la manera en la que usamos nuestras manos, en las que tratamos a nuestras familias, Señor. Bendice tu pueblo y respáldalo, Señor, en su obediencia, y engrandece tu nombre una vez más, Señor, en esta generación.
para que tus virtudes sean promulgadas, Señor, por toda la tierra. Te lo pedimos. Eso es nuestro deseo ferviente. Gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.